Hey, ¿cómo vamos? Espero estén muy bien. Hablemos de diversificación y como lo están viendo en el título, la diversificación está sobrevalorada. Hoy en día gran parte del contenido que usted consume en redes sociales, que escucha de personas que hablan de finanzas, de inversiones, le van a decir lo mismo, coinciden en lo mismo, diversifique. No ponga todos los huevos en una misma canasta, compre varias acciones para que disperse el riesgo, pero muy pocos se dan cuenta que llega un punto en el que diversificar, comprar acciones de más por comprar, no le trae ningún beneficio a su portafolio. Me parece importante aclarar algo, es que este canal y este video solamente van a estar enfocados en la inversión en acciones. No se habla de inversiones en renta fija, por ejemplo, como los bonos, bienes raíces, criptomonedas u otro tipo de inversiones, aunque los principios que se van a hablar acá creo que pueden aplicar también a este tipo de inversiones. Volviendo entonces a las acciones, le dicen a usted diversifique lo más que pueda y por lo general le recomiendan ETFs que replican algún índice, por ejemplo el S&P 500, el Nasdaq o índices sectoriales. Ahora, no me malinterpreten, y es algo que voy a decir desde ya. Pienso que los ETFs son la mejor solución para personas que cumplen con esos tres criterios. El primero, que no tienen el tiempo para analizar una empresa de forma individual. El segundo, que no tienen la capacidad o el conocimiento para analizar una empresa. Y el tercero es que son personas que no les importa el tema pero saben que tienen que invertir. Y eso es totalmente válido. Empecemos entonces con lo importante. ¿Qué entendemos por diversificar? Creo que todos coincidimos o podríamos coincidir en que diversificar es el intento del inversor en reducir su exposición al riesgo comprando acciones de diferentes sectores, industrias, incluso de diferentes países. También deberíamos coincidir en que por mucho que diversifiquemos, nunca va a existir una relación de cero riesgo y alta rentabilidad. Eso no funciona así. Diversificar es una estrategia muy prudente para alcanzar nuestras metas financieras, pero en ningún momento le va a garantizar a usted que nunca va a perder dinero, porque toda inversión, por más segura que parezca, tiene un riesgo. Esto es porque por más diversificado que esté usted, el riesgo nunca se puede eliminar. Hay dos tipos de riesgo. El primero es el riesgo específico, es el riesgo inherente a cada empresa. Una empresa puede un año irle bien, al otro irle mal, puede surgir un nuevo competidor, puede tener ventas decrecientes, un mal equipo directivo, cosas similares. El otro riesgo es el riesgo sistemático o el riesgo general. Creería que ninguna inversión se salva de esto. Es cuando en una economía hay una alta inflación, alto desempleo, poco crecimiento económico, cosas como una pandemia, una guerra, etcétera. Entonces, ¿cómo medimos el riesgo? Para los académicos y los teóricos, el riesgo es lo mismo que la volatilidad. Una acción es más riesgosa que otra si se mueve más, si es más volátil. Para medir esta volatilidad se usa el concepto de desviación estándar, que para tampoco complicarlo mucho con términos estadísticos, la desviación estándar, explicada de forma sencilla, es cuánto se alejan los retornos del promedio. Entonces, para efectos de este video, riesgo es igual a volatilidad o riesgo es igual a desviación estándar. Hay una teoría muy popular en el mundo de las finanzas y de construcción de portafolios que nos dice que usted puede tener un portafolio bien optimizado, bien diversificado, teniendo entre 10 y 20 acciones. Miremos la siguiente gráfica. El eje X es el número de acciones y el eje Y es el riesgo entendido como desviación estándar. Esta línea que hay en la mitad o realmente toda esta zona es lo que se conoce como el riesgo de mercado, que como también lo dijimos es algo que no se puede eliminar. Una estadística conocida creo que por todos es que los retornos promedio que nos ha entregado el S&P 500 por lo menos los últimos 30 años han sido de un 10%, pero eso no quiere decir que el S&P 500 le entrega a usted cada año exactamente un 10%. Esos retornos van a variar. ¿Qué tanto varían o qué tan volátiles son esos retornos? Vamos a ver. Esta data es extraída directamente de S&P Global, la empresa administradora del S&P 500. Y como lo vemos aquí en la sección de riesgo, como lo dijimos, el riesgo se calcula midiendo la desviación estándar de forma mensual, solo que aquí la anualizan. Y como vemos, la desviación estándar los últimos 3 años, el promedio, ha sido de un 15.8%, los últimos 5 años ha sido de un 16% y los últimos 10 años también ha sido de un 15%. ¿Qué quieren decir estos números? Y explicado nuevamente de forma sencilla. Quiere decir que los retornos del S&P 500 van a estar en el rango de un 25% y un menos 5% el 68% de las veces según una distribución normal. De forma más sencilla todavía, los retornos del S&P 500 simplemente van a estar en el rango de un 25% y un menos 5% la mayoría de las veces. Volviendo nuevamente a esta gráfica, entonces, esta zona de la mitad o esta pequeña línea, que como lo ven es constante, es la desviación estándar del S&P 500 o el riesgo del mercado. Esta línea curva que va descendiendo es el riesgo de nuestro portafolio. Como lo vemos, si tuviéramos una o dos acciones, empezaríamos en el nivel de riesgo más alto, pero a medida que añadimos nuevas acciones a nuestro portafolio, el riesgo de nuestra cartera, de nuestro portafolio, se va acercando al riesgo del S&P 500, al riesgo del mercado.
Pero miren una cosa, a partir de cierto punto deja de existir ese beneficio marginal de añadir una nueva acción para supuestamente reducir la volatilidad o reducir el riesgo. La diferencia del riesgo de nuestro portafolio, que es la línea negra curva, y el riesgo de mercado, que es la línea constante, a partir de la acción número 10, esa diferencia se hace cada vez más pequeña y, como lo digo, deja de existir o desaparece ese beneficio marginal de añadir una nueva acción. Les voy a dar algunos datos extraídos del libro La teoría moderna de portafolios, basado en la teoría principal. Los autores concluyeron que si usted tuviera solamente una acción en su portafolio, su desviación estándar, su riesgo sería de un 49.2%, mientras que a medida que añade más acciones, ese riesgo se puede reducir solamente a un mínimo de 19.2%. Pero también descubrieron algo muy interesante, y es que con un portafolio de 20 acciones, el riesgo se reduce a poco menos del 22%. Las acciones de la 20 a la 1000 solo lograron reducir el riesgo en un 2.5%, mientras que las primeras 20 acciones redujeron el riesgo en un 27.5%. Se lo vuelvo a explicar de forma más sencilla. Si usted tuviera solamente una acción en su portafolio, el riesgo sería de un 49.2%. Si usted comprara otras 19 acciones para completar las 20, el riesgo se reduce a un 21.7%, lo que equivale a una reducción del 27.5%. Y si usted agrega otras 980 acciones para completar 1000, el riesgo solamente se reduce un 2.5%, alcanzando un mínimo de 19.2%. Entonces, muchos inversores le dicen a usted: diversifique lo más que pueda, compre muchas acciones, pero esta es la evidencia de que llega un punto en el que el riesgo simplemente no se puede reducir. Ahora, tampoco quiere decir que vaya y compre 10 o 20 acciones y ya va a estar diversificado de manera inmediata. Tampoco funciona así. Hay un concepto que es la correlación. Digamos que usted compra acciones de Nvidia y de AMD, que pertenecen al mismo sector de semiconductores. Por lo general, cuando Nvidia sube, AMD también sube, y pasa al contrario. Eso es porque son empresas, digámoslo, similares, del mismo sector. El caso contrario es que usted comprara, por ejemplo, acciones de Nvidia y, por ejemplo, Mastercard o Visa, que son empresas que nada tienen que ver entre sí. La correlación va a ser muy poca o probablemente sea nula. Usted entonces puede estar bien diversificado teniendo entre 10 y 20 acciones, las cuales tengan poca correlación o estén en diferentes industrias. Se habla mucho entonces de los beneficios de diversificar, de no poner todos los huevos en una misma canasta, pero nuevamente no me malinterpreten, pienso que sí hay que diversificar, pero llega un punto en el que comprar acciones por comprar no le causa ningún beneficio a su portafolio y, por el contrario, le puede estar causando daños. Cuando usted termina comprando muchas acciones, sus retornos van a ser prácticamente los mismos del S&P 500 y termina diluyendo sus mejores ideas. Digamos que usted considera que dentro de su portafolio hay dos empresas que usted considera excelentes y la pueden romper dentro de los próximos años, pero esas dos empresas están acompañadas de otras 80 que pueden que lo hagan bien, pueden que lo hagan mal, o pueden ser empresas del montón, lo cual estas van a afectar el impacto positivo de sus dos grandes ideas. Muchos, o por no decir todos, hablan y coinciden en que los beneficios de diversificar son protegerse contra la volatilidad, protegerse contra la baja. Y eso es totalmente cierto, eso es un beneficio real. Pero ninguno habla de lo negativo de la diversificación y son los potencial o es el potencial de subida. Ese potencial de subida simplemente se contrae o no lo permite el tener muchas acciones en su portafolio y no dejar volar a las dos o tres mejores ideas. Bueno, llegados a este punto también hay que decir algo importante, y es que hasta ahora hemos visto que riesgo es igual a volatilidad o riesgo es igual a desviación estándar. Pero para mí, en lo personal, pienso que este es el fallo más grande de la teoría moderna de portafolios. Yo les pongo a ustedes un ejemplo. Tenemos dos empresas, empresa A y empresa B. La empresa A es una empresa bien encaminada, ventas crecientes, márgenes crecientes, un buen modelo de negocio, buen equipo directivo. La empresa B, por el contrario, las ventas decrecientes, márgenes decrecientes, un mal equipo directivo, la empresa en general va muy mal. Para ustedes, ¿cuál sería la empresa más riesgosa? Lógicamente sería la B. Pero según la teoría moderna de portafolios, la empresa más volátil, la acción más volátil, simplemente va a determinar cuál empresa es más riesgosa. Si por algún motivo la empresa A tuviera un beta, beta es como se mide la volatilidad, si la empresa A tuviera un beta más alto que la acción B, simplemente sería más riesgosa porque se mueve más, y pienso que eso es incorrecto. Pero también entiendo que los académicos y los teóricos necesitan algún número para hacer cálculos y es algo entendible. Ahora, esto no invalida para nada lo que quiero decir. De hecho, para mí el mayor riesgo al momento de invertir es no saber en qué se está invirtiendo, no saber hacia dónde se dirige mi dinero.
Por eso, en lo personal, prefiero tener pocas empresas, saber cómo se desarrollan, cómo ejecutan su estrategia y cómo crecen a lo largo del tiempo. Pero como le digo, si usted es una persona que cumple con uno de los tres criterios que mencioné anteriormente, no se complique la vida y compre ETFs, pero tampoco compre tanto, de hecho con uno es suficiente. Con un ETF como el S&P 500 tenga en cuenta que elimina el riesgo específico de cada empresa, pero el riesgo nunca desaparece, usted va a estar ligado o va a estar atado al riesgo de mercado. Espero les haya gustado el video, dejen su opinión, dejen su conclusión y nos vemos en otra ocasión.